Aleluya. Continuamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia. Y vamos a avanzar. Tal vez hoy podamos darle conclusión a un primer golpe al clavo que tiene que ver con la ley de la mente. Anticipadamente les dije, y lo reitero ahora, la ley de la mente es un factor trascendental en la vida del ser humano y yo diría en la vida del creyente, porque la ley de la mente va a cumplir un papel muy importante, trascendental, en la transformación de un defraudador en príncipe de Dios. En realidad, siguiendo el modelo que nos da la Escritura en Jacob, hay otros modelos, ya lo mencioné: Edén, modelo negativo; Abraham, modelo positivo; Tabernáculo, modelo positivo; Lot, modelo negativo. Bueno, Jacob y Pablo, Saulo de Tarso, van a darnos modelos negativos, modelos positivos también. Y estamos viendo el modelo en la vida de Jacob, como un defraudador, como un ladrón, como un mentiroso, un usurpador, se puede convertir en un príncipe de Dios. Eso es lo que marca la diferencia, amados hermanos, entre ser solamente creyentes y ser verdaderos cristianos. No estoy menospreciando a los creyentes, porque los creyentes son de Cristo. Los creyentes que han considerado a Jesús como su Salvador personal son salvos y van a tener un lugar en el cielo. Pero el creyente que decide continuar y obsesionarse por Cristo y poseer a Cristo hasta llegar al punto en que Cristo lo posea y lo dirija, esos son los que van a estar en las bodas del Cordero como la esposa, no como invitados, como la esposa. Bien, vamos a avanzar un poco. Hemos visto a Jacob el usurpador, ¿verdad? Un hombre que hace un buen negocio, a cambio de un plato de lentejas obtiene la primogenitura, y de los tres beneficios de la primogenitura, el más trascendente, el sacerdocio patriarcal, ser el vínculo hacia Dios respecto de la comunidad de la cual es el patriarca él. Y bueno, en Luz, él tiene un encuentro personal con Jesucristo, y es correcto lo que acabo de decir. Si bien en el sueño, luz, no se olviden que luz significa el dar retorno, el retornar, y luz es el lugar donde Jacob en sueños ve una escalera que posa en la tierra y toca el cielo. Y en la parte del cielo está Dios, y Dios le habla a Jacob. Y ahí está una llamada de atención. Un día alguien nos predicó de Cristo, un día alguien nos hizo centrar nuestra vida mostrándonos que éramos pecadores, que éramos como Jacob, que éramos Jacobos horrorosos, pero Dios mostrando su gracia. De hecho, la primera definición de gracia, lo hemos visto en años anteriores, la primera definición de gracia es la revelación de la plenitud de Cristo. Y en ese momento en que Cristo nos es revelado por el Espíritu Santo, abrimos nuestro corazón y Cristo entró en él, ya no se va a salir jamás de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Ahí está Él habitando en plenitud, gloria sea al Señor. Y ahí en Luz, Jacob y Dios tienen un diálogo, y Dios le dice: yo seré contigo por donde quiera que fueres, pues no te dejaré hasta que haya cumplido en ti todo lo que te he dicho. Génesis 28:15. Yo he dicho ese pasaje, escriban su nombre ahí, porque Dios está hablándonos a nosotros de esa manera. Y si dijera, no, esto es para Jacob, bueno, hay un pasaje en Hebreos 13:5. Hebreos 13:5, la parte final dice: no, nunca, jamás, por ningún motivo te dejaré, ni te desampararé. La intención del texto, 5 veces diciendo el Señor que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar. Y bien, continuando en Luz, hay un pacto, y Jacob puso una piedra como almohada.
y no sabía que esa piedra es Cristo. Y después, sobre esa piedra, Jacob hace una libación y hace un pacto con Dios. Antes de que Jacob hiciera pacto con Dios, Dios ya había hecho pacto con Jacob. Y ahí está la llamada de atención, y sin embargo viene un silencio de 20 años en el que solamente se describe las vicisitudes que sufre este patriarca en cuanto a ser defraudado por su suegro. 10 veces fue defraudado por su suegro, y 2 de ellas con las mujeres, ¿verdad? O una de ellas fue defraudada con la mujer, porque él trabajó por Raquel y le dan a Lea. Y luego es defraudado en su salario. No solo es defraudado en su salario, él pagaba las ovejas que eran depredadas, las ovejas que eran tomadas por depredadores, él las tenía que pagar. Y bien, bueno, pero viene el segundo punto, que es la atracción. Dios le dice cómo va a recuperar su hacienda que ha perdido. Uno de los puntos que hemos visto en cuanto a la redención, y lo vimos semanas atrás, es que el Redentor, nuestro Goel, nuestro Redentor que es Cristo, escúchenlo bien y grábenlo en su corazón, pero no solo lo graben en su corazón, créanlo en su corazón. Cristo, nuestro Goel, Booz rescató las tierras de Elimelech para trabajarlas y dar producto, para traer riqueza. Bueno, Cristo, nuestro Goel, rescata las bendiciones que nos robó el ladrón. Ustedes saben quién es el ladrón. Y no estoy hablando del vecino de al lado. No estoy hablando del vecino de al lado. Es el cola de flecha. El cola de flecha. Pero no es cola de flecha, es un problema de apreciación del mundo. En realidad... Bueno, chanclas. Chanclas, bueno. Él decía algo, hermana. Juan 10:10. ¿Puede leerlo? Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjense bien, no voy a hablar de redención ahora, pero el Goel en el Antiguo Testamento vengaba a su pariente muerto matando al homicida. El Goel en el Antiguo Testamento daba libertad a su pariente cercano que estaba esclavizado voluntariamente. El Goel en el Antiguo Testamento devolvía las tierras a su pariente cercano que las había vendido para salir de las crisis financieras. El Goel en el Antiguo Testamento perpetraba el nombre del muerto. Por lo menos 4 diferentes bendiciones que da nuestro Goel, que es Cristo, a nosotros. Número 1, mató al que nos mató. El que nos mató fue el diablo y Cristo lo mató en la cruz. El diablo ha sido muerto literalmente en el sentido espiritual, y en el sentido de autoridad no tiene autoridad. Y Dios está ahora aplastando al diablo bajo los pies de la iglesia. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Muy bien. Número 1, Cristo tomó venganza y mató al que nos mató al diablo. Número 2, Cristo nos liberó de la cautividad del pecado, nos hizo libres del pecado para ser esclavos de la justicia. Número 3, Cristo nos ha dado todas las bendiciones, todas las bendiciones. Hagan cuenta de aquellas bendiciones que les han sido robadas por el ladrón. Pueden venir ante el Señor y decirle: Señor, ¿puedo recuperar esta bendición? Hay bendiciones que se pueden recuperar. Podemos decirle: ¿puedo recuperar esta bendición, Señor? Tú puedes dármela. Dios se las va a dar. Las bendiciones que pueden ser recuperadas. Bueno, nosotros tuvimos 3 hijos. Mónica y yo tuvimos 3 hijos. Viven 2. Yo no puedo recuperar la vida del que ya partió a la presencia de Dios. David decía: yo voy a él, pero él no puede venir a mí. Sin embargo, pueden darse otro tipo de bendiciones. Ahora, y número 4, si bien en el Antiguo Testamento el Goel perpetraba el nombre del muerto tomando a la viuda, en el caso nuestro no es así, sino que en el caso nuestro Apocalipsis dice que nos dará una piedra, y en la piedra un nombre nuevo. Y ustedes saben qué significa mi nombre, no tengo que decírselos ya, es un poco jocoso esto. Mi nombre significa Santo Usurpador, pero
yo creo que Dios me dará un nombre nuevo estando en su presencia y ese nombre pues querrá decir algo que bendiga a Dios. Amén. Bueno, gloria sea al Señor. Así que regresando al segundo punto, la atracción de Jacob, toma a sus mujeres, habla con ellas dicen vámonos, y toma camino, llegan a Galaad. En Galaad es alcanzado por su suegro, Labán, y Dios habla a Labán y le dice, no hables descomedidamente a mi siervo Jacob. Amados, cuando nosotros estamos caminando la senda que Dios nos ha trazado, cuando estamos caminando en la perfecta voluntad de Dios, la Escritura dice, hay un proverbio en Eclesiastés, la Escritura dice, o el Proverbios, cuando los caminos del hombre son agradables a los ojos de Dios, Él hará estar en paz a sus enemigos. 16:7 de Proverbios. A ver, vamos a ver. Gracias a Dios que aquí hay muchas concordancias en esta, concordancias andantes, concordancias parlantes. Gloria al Señor. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos pacificará con él. Y Dios detiene a Labán de hacerle daño a Jacob. ¿Y saben una cosa? Dios detiene a aquellos que quieren hacernos daño, tanto en el plano material, hablando de seres humanos utilizados por espíritus inmundos, como en el plano espiritual. Dios detiene a los espíritus inmundos que quieren hacernos daño. Vayan a Job capítulo 1. El testimonio lo da el mismo Satanás en Job capítulo 1. Vean lo que dice el diablo en cuanto a Job, ahí en el verso 9 y 10. Respondiendo Satán a Jehová, dijo, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen de alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Pero noten lo que está diciendo al inicio. Le has cercado, ¿no le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen de alrededor? Amados, tengamos siempre conciencia, Dios cuida de nosotros y de nuestras familias cuando estamos caminando en la senda que Él nos ha trazado. Y Dios pone cerco, pone un escudo. Cuando Dios habla a Abraham, Génesis 17:1 debe ser, vean lo que dice Dios hablándole a Abraham, es Génesis 15, capítulo 15, Génesis capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Yo soy tu escudo. Donde quiera que vamos, hermanos, el Señor es nuestro escudo. Bueno, es importante, a veces nosotros decimos que Dios mande sus ángeles que acampen en derredor mío y me defiendan, y eso lo hace Dios. Pero saber que Dios es nuestro escudo es glorioso, es gloriosísimo. Bien, entonces Jacob va camino a Canaán nuevamente, y el punto de decisión, él continúa su senda y finalmente llega a finalmente llega él a Jaboc. Él ha sido atraído por Dios, él ha recibido la llamada de atención de Dios, número 1. Él ha sido atraído por el Señor y da la impresión de que los bienes materiales son los que le atraen cuando aumenta su ganado. Y él ha decidido ya regresar a Canaán. Y viene el momento en el que él va a tener una lucha contra el ángel de Jehová. La Escritura no dice que sea el ángel de Jehová, la Escritura dice que fue un varón. Génesis 32.
En Génesis 32, 24 al 32, quedóse Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, el ángel o el varón, aquí no dice el ángel, el varón no podía con Jacob, entonces ese varón tocó en el sitio del encaje del muslo de Jacob y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo aquel varón, déjame que raya el alba. Y Jacob dijo, no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo ahí. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. La palabra Peniel es rostro de Dios. Peniel significa rostro de Dios. Así que en el contexto y de acuerdo a la declaración que hace Jacob, da la impresión de que Jacob peleó contra Dios, esto es, contra el ángel de Jehová. Ahora, hay algo interesante, hay algo muy, muy interesante que debemos razonar o reflexionar más bien en un acto de fe en este punto específico. Yo digo que no podemos pelear contra Dios en el sentido literal de la palabra, pelear contra Dios no podemos. Somos criaturas de Dios. Pero hay un detalle importante, y podemos decirlo de esta manera. Dios no corre ante el enemigo. Dios no huye entre los enemigos. Dios los enfrenta y Dios los aplasta y Dios los derrota. Pero hay una manera en que podemos hacer correr a Dios. Aquel hijo pródigo es una parábola. Aquel hijo pródigo, cuando regresaba todo apestoso, oliendo a puerco, las moscas volando alrededor de él por el tufo. Es que debemos aprender que los tufos son bacterias. Así que estaba impregnado de bacterias malolientes aquel hijo pródigo y con las moscas alrededor de él volando, y ahí venía caminando. Y aquel padre de familia lo vio de lejos. Y en aquella época no se usaban pantalones, ¿verdad? Se usaban túnicas, así que tuvo que levantar la túnica aquel hombre para poder correr. La Escritura dice que corrió. Así que eso era vergonzoso, eso era una descripción de un acto vergonzoso. No era correcto hacer eso. Pero este hombre corrió porque sabía que era su hijo, su forma de caminar. Sabía que era su hijo, corre, lo abraza. ¿Saben cómo podemos hacer correr a Dios? Cuando venimos hacia Él nosotros. Cuando venimos hacia Él nosotros, Él corre y nos abraza y nos levanta y nos dice, bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado? Tal vez nosotros tengamos comunión todos los días, pero hay quienes se alejan del Señor un poco y aquel poco se convierte en mucho y aquella distancia se convierte casi del tamaño de la eternidad. Y sin embargo, cuando voltean sus pasos hacia el Señor, porque el Señor nunca se ha alejado de ellos, y voltean sus pasos hacia el Señor y dicen, Señor, el Señor dice, siempre he estado esperándote, siempre he estado expectante. Yo sabía que volverías, dice el Señor. Yo sabía que tú vendrías hacia mí. Y otra manera, hermanos, de poder, no tanto como derrotar a Dios, pero sí de tener la bendición es esta. No te dejo hasta que me bendigas. Abrazar al Señor y decirle, no te dejo, Señor, hasta que tú derrames bendición sobre mi vida. Y esa es una de las maneras de poder estar en una comunión plena con Dios a través de la oración. A través de la oración tenemos nosotros la oportunidad de decirle al Señor, no te dejo hasta que me bendigas. Se dice de un varón que estaba buscando esposa y dijo, voy a velar toda la noche en oración para que Dios me muestre. Y bueno, Dios le mostró una milpa y entonces él entraba en esa milpa y encontraba a la que habría de ser su esposa. Pero toda la noche estuvo orando. Y
Se dice que sí, que al día siguiente, bueno, fue y encontró la milpa y dijo, es aquí. Y encontró a quien habría de ser su esposa. Gloria al Señor. Hay que pedirle a Dios bendiciones. Yo diría, la primera bendición que debemos pedirle al Señor es, transfórmame en semejanza de Cristo. Hazme una criatura completamente diferente a como yo era antes. Decía John Newton. John Newton es el autor del poema Sublime Gracia. El poema, la música no la escribió él, pero luego le pusieron un sonsonete naval y se escucha hermoso el canto. Bueno, John Newton escribió el poema Sublime Gracia. Y él decía, no soy lo que quiero ser. No soy lo que debo ser. No soy lo que seré. Pero él decía, pero soy lo que Dios quiere que yo sea. Me está cambiando el Señor. No recuerdo la conclusión final, pero es importante entender, Dios nos está transformando. No somos lo que queremos ser, no somos lo que debemos ser, no somos lo que seremos en el futuro, pero ya no somos, esa es la conclusión, ya no somos lo que fuimos. Ya no soy lo que fui, dice John Newton. Bueno, entonces regresando, Jacob es transformado en Jaboc. La palabra Jaboc y la palabra Jacob tienen el mismo número de letras y tienen las mismas letras, Jacob y Jaboc. Y la palabra Jacob significa usurpador y la palabra Jaboc, que es un arroyo, significa verter, significa vaciar. En el arroyo Jaboc, Jacob fue vaciado de sí mismo para ser transformado en Israel. Cuando nosotros, después de decidir por Cristo, continuamos caminando en la senda que el Señor nos ha dado, entonces Dios ve con agrado porque sabe que viene un tiempo de obsesión por el Señor. El cuarto punto es continuar. El tercer punto es decidir. Cuando nosotros hablamos de decisión, gloria a Dios por los creyentes. En todo el mundo hay millones de creyentes en Cristo. Millones de creyentes en Cristo en todo el mundo. Pero cristianos, esto es gente transformada, gente que está continuando hacia la transformación, la población disminuye. Se los voy a decir, ya se los dije una vez, se los reitero ahora, estar en el tabernáculo, en los atrios del tabernáculo, trasponiendo las cortinas, no fuera del tabernáculo, trasponiendo las cortinas en los atrios, estar en los atrios del tabernáculo, correr, jugar, bailar y hacer muchas cosas como los niños, eso es bueno. Es mejor entrar al santuario, llegar al lugar santo, contemplar la gloria de Dios y entrar a este lugar santísimo. Ya no hay velo. Ya no hay velo que separe el lugar santo del lugar santísimo. Mateo 27, Mateo 27, en el verso 51, Mateo 27, 51. Y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo. El velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo. Y vean cómo se rompió, de arriba hacia abajo. Dios rasgó el velo. Ya no hay velo que separe lugar santo del lugar santísimo. Al entrar al lugar santo tenemos todo el espacio para llegar a este lugar santísimo donde está la misma presencia del Señor. Es lo que hace Jacob. Jacob continúa. Jacob es transformado. Jacob recibe un nombre nuevo. Nosotros hemos recibido el nombre de cristianos porque creemos en Cristo. Y eso es en el punto 4. Pero en el punto 5, no sé en qué punto me quedé la semana pasada, pero podemos avanzar un poco. En el punto 5, en Génesis 35, vamos a ver qué es lo que hace Jacob.
En Génesis 35, versos 1 al 7, la historia que precede a este capítulo es esta. Dina, hija de Jacob y Lea. Dina salió a conocer el territorio de Abimelech. Y Abimelech, aquí dice, y Siquem, el hijo de Hamor, me equivoqué en decir Abimelech. Siquem, el hijo de Hamor, toma a Dina y la violenta sexualmente, la viola. Y después de que la ha violado, Siquem se queda enamorado de Dina. La escritura dice que él era el más noble, imagínense cómo eran los demás. Entonces pide a su padre que hable con Jacob para casarse con Dina. Hay mucha historia detrás de todo esto, no la voy a contar ahora. Es el pueblo de los hebeos, un pueblo que nos habla del espíritu de sopor o de sueño, que nos roba bendiciones. Y lo que hacen Simeón y Leví, eran dos de los hermanos de Dina. Simeón y Leví le dicen, bueno, vamos a hacer trato, circuncídense todos los varones, entonces les daremos a Dina. Era una trampa. Así que todos los de Emor, todos los de Siquem, se circuncidan. Y cuando vino el momento de mayor dolor a causa de la circuncisión al tercer día, entraron Simeón y Leví con espadas y mataron a todo varón. Y robaron o tomaron todo el despojo. Y Jacob dice, me habéis hecho abominable a los pueblos vecinos. Vendrán ellos, que son parientes, y me matarán y desaparecerá toda la estirpe de Jacob. Ellos contestan, ¿qué habría de tratar a nuestra hermana como una ramera? No estoy justificando ni las acciones de Simeón ni de Leví, no las estoy justificando. Dios tiene diferentes maneras de actuar. La Biblia dice categóricamente, un proverbio dice en la Escritura, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuán importante es dejar al Señor los actos de justicia. No debemos usurpar el lugar de Dios como jueces. Pero bueno, se hace abominable Jacob con toda la familia. Y entonces viene esta historia, Génesis 35. Y dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel, y estate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, noten, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Este verso es categórico porque aquí se descubren los ídolos de Labán que había robado Raquel. Verso 3, y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. Noten, esto es glorioso. Jacob reconoce que Dios ha sido en su camino todo el tiempo. Más de 20 años Dios cuidando de Jacob, a pesar de que durante 20 años Jacob se olvidó del Señor. Y a veces así es con nosotros. Yo caminaba en el mundo, no me gusta hablar esto, yo caminaba en el mundo, y yo estaba en el bachillerato estudiando, y nos subíamos a los camiones y nos colgábamos, y muchas veces Dios me guardó, hermanos, de sufrir accidentes fatales y tal vez de la muerte misma. Una ocasión yo iba en un tráiler, la plataforma de un tráiler, iba yo ahí como un héroe, ¿no? Un chamaco de 16, 17 años. Y mi mamá iba en un autobús con uno de mis hermanos al hospital y me vio. Y bueno, obviamente no me gritó, ¿verdad? Pero sí clamó a Dios y dijo, guarda a Santiago, Señor. Las oraciones de los padres son muy importantes.
Oremos siempre por nuestros hijos y bendigámoslos siempre, hablemos siempre palabras de bendición. Dios me guardó muchas veces, hermanos. Es lo que está diciendo aquí la Escritura. Dios guardó a Jacob en el frío y en el calor. Dios guardó a Jacob frente a las bestias depredadoras, los leones, los osos. Dios guardó a Jacob siempre. Y dice entonces, verso 4, estoy en Génesis 35, verso 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y partiéronse. Y noten lo que sucede, verso 5. Y el terror de Dios fue sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no siguieron tras los hijos de Jacob. Noten, cuando tú tienes continuidad en tu vida por Cristo, y cuando tú te obsesionas por Cristo, porque ese es el quinto principio, te obsesionas por Cristo, ya no solo Dios pone escudo alrededor tuyo, sino pone terror en aquellos que son enemigos gratuitos. Eso es lo que hace Dios. Cuando tú te obsesionas por Cristo, cuando tú dices, no hay como Cristo para mí, no hay más que el Señor de mi vida es Cristo. Bendito sea el Señor. Y continúo en el verso 6. Llegó Jacob a Luz, recuerden, originalmente el nombre de aquel lugar era Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Jacob le cambió el nombre. En lugar del nombre de Luz, le pone el nombre de Betel. Ustedes saben lo que significa Betel, significa casa de Dios. Betel, casa de Dios. Y entonces, dice, y todo el pueblo que con él estaba, toda la gente que venía con Jacob, vienen a Luz, a Betel. Y aquí hay un detalle importante en el verso 7. Edificó ahí un altar, llamó el lugar El Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Noten, Betel significa casa de Dios. El Betel significa el Dios o Dios que está en la casa de Dios. Esto es importante en este punto número 5, la obsesión que debemos tener por Cristo, porque tú y yo somos templo y morada del Espíritu de Dios. Tú y yo somos templo y habitación de Dios, pero a veces hacemos como en la casa. Compro mi bicicleta para hacer ejercicio y un día que no hice ejercicio, la toalla está húmeda, y cuelgo la toalla sobre los manubrios de la bicicleta. Y al día siguiente, pues ya me olvidé de la bicicleta, entonces, pues hay que poner otra toalla sobre el asiento de la bicicleta. Y así hacemos con la habitación de Dios. El lugar de habitación de Dios lo llenamos de triques, de objetos que no son para el Señor, no son para el servicio de Dios, ¿verdad? Dice, oye, mira, esa lavadora ya está, ya no sirve, pero si la mandamos reparar tal vez sirva. Bueno, mientras sirva o no sirva, ¿dónde la podemos poner? Yo vi un lugar allá en la casa del Señor, vamos a ponerla ahí. Y empezamos a llenar de triques. Hermanos, una cosa es la casa de Dios y cosa diferente que Dios esté en su casa. Es el quinto principio, Dios llenando su casa. Dios llenando tu vida. Dios llenando todos los espacios huecos que están en tu alma. Decía mi pastor hace años, decía esto: cuando te llenas del mundo, eso lo decía la iglesia Cristo el Buen Pastor, le decía, cuando tú te llenas del mundo es que Cristo no te satisface. Cuando tú te llenas del mundo es que Cristo no llena tu corazón. Eso es muy fuerte. Una cosa es que seamos nosotros templo y morada de Dios, y cosa muy diferente que Dios esté morando dentro de su templo. Es el quinto principio, una obsesión por Cristo, una obsesión por el Señor. ¿Cada cuándo lees la Biblia? Cuando voy a la iglesia. Qué bueno. Debiéramos leer la Biblia todos los días. ¿Cada cuándo oras? Pues cuando estoy en la iglesia y nos toca orar. Bueno, es bueno eso.
hay que orar todos los días, hay que hablar con Dios todos los días. Se dice de un hermano, Paul Akimoto, en Japón, que él invierte o invertía, no sé hoy si aún viva, pero él invertía, estoy hablando de un testimonio de hace 36 años, 40 años, que él se metía en oración 8 horas al día, administraba sus tiempos, le dedicaba 2 horas en un momento, 3 o 4 horas en otro momento, otras 2 horas en otro, sumaba 8 horas al día de oración. Yo no les digo que invirtamos 8 horas al día, pero si no oramos, empecemos por 5 minutos diarios. Y si ya llevamos 5 minutos diarios, sumemos 10 minutos diarios. Si ya sumamos 10 o 15 minutos, sumemos 20 minutos diarios. Cuán importante es la oración, porque Jehová está en su templo, dice el salmista. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Ahí está. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Además, ¿cuánto te llena Cristo? ¿Poquito? Bueno, haz espacio. Quita la bicicleta que estorba, quita la toalla, quita todo. Haz espacio para que Cristo llene todo. 2 textos importantes sobre este punto. Efesios capítulo 1, último versículo. Efesios 1, verso 23. Efesios 1, 23. La iglesia es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero vean lo que dice enseguida. La plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. La palabra plenitud es perfección de llenura. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es la vasija que llena de perfección total Cristo. Cristo llena de perfección su iglesia. Es lo que dice el texto. Que hinche todas las cosas. Henchir, el verbo henchir es llenar, llenar todos los huecos vacíos. Esto es una gran verdad para Dios y para nuestro espíritu. Nuestro espíritu humano ya está lleno de Cristo. Pero ahora quiero que vean, volteen la página y vayan a Efesios capítulo 3, versos 17 al 19. En Efesios 3, 17 al 19, es una actividad que debemos realizar nosotros. Dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En el corazón de nuestro espíritu humano ya habita Cristo, pero en el corazón del alma Dios quiere que habite Cristo en una manera tal que sea obsesiva la actitud de nuestro corazón hacia el Señor. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, dice, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura. Aquí están 4 diferentes dimensiones o 4 diferentes direcciones. 4 diferentes direcciones que nos forman un cubo. Un cubo. ¿Cuál es geométricamente hablando, cuál es la figura geométrica perfecta? La figura geométrica perfecta es el cubo. Y aquí están las 4 dimensiones. Anchura, longura, profundidad y altura. Un cubo. Pero vean lo que sigue diciendo. Verso 19. Y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Por favor, léanlo. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La palabra plenitud es pleromatos en griego y significa perfección de llenura. Este vaso está medio vacío o medio lleno.
Pero si lo llenamos a grado tal que la última gota provoque derramamiento, estará perfectamente lleno. Y nosotros somos vasos para ser llenos de la plenitud de Dios. 1 Tesalonicenses 4:4. 1 Tesalonicenses 4:4, versión antigua. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Otra vez. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Versión antigua. La versión 60 dice su esposa. Ambas traducciones son correctas, pero ahorita utilicemos la antigua. Somos vasos en las manos de Dios. Somos barro en las manos de Dios. Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en él soplo de vidas. Somos barro en las manos de Dios. Somos vasijas en las manos de Dios. Dios habla a través del profeta Jeremías diciendo: ve a la casa del alfarero. Y cuando vino a la casa del alfarero, él estaba diseñando una vasija que se le quebró. Y Dios dice: ¿no haré yo una nueva vasija de este pueblo de Israel? ¿No hará de nosotros Dios vasijas de honra? Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Aleluya. En el verso versos 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y noten, asimismo unos para honra y otros para deshonra. Perdón, verso 21. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, verso atrás nos va a decirle que debemos limpiarnos, dice, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Somos vasos, tú y yo somos vasos. Y Dios quiere llenarnos de la plenitud de Cristo. Y para ello debemos ser santificados, vasos vacíos, vasos limpios, vasos que sean humildes, vasos que reciban la plenitud de Dios. Volvamos entonces a Efesios capítulo 3, en el verso 19, y conocer el amor de Dios, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Ahora vayan a Juan capítulo 1 y vean lo que dice el apóstol Juan del Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 14 y luego el verso 16. Juan 1, 14. Y aquel verbo, Cristo, fue hecho carne, Jesús el hombre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno. Esa palabra lleno es pleró, lleno en perfección de llenura. ¿De qué? De gracia y de verdad. Verso 16. Porque de su plenitud, de su llenura de perfección, tomamos todos, y gracia por gracia. Hay una versión que dice sobre gracia. Gracia sobre gracia. Podemos venir a la fuente de la gracia, que es Cristo, y tomar con cubetas gracia abundante y llenarnos de la gracia, y no nos saturaremos de la gracia, y la gracia de Cristo no se acabará, porque la gracia de Cristo no tiene límites. Aleluya. Dios quiere que nos obsesionemos por Él, a grado tal que le digamos: sé mío. ¿Qué puedo decir? Cristo es mi Cristo. Es mío. Estoy saturado de Cristo. Que la gente nos diga: eres un fanático. ¿Por qué dices que soy fanático? Cristo para acá, Cristo para allá, Cristo aquí, Cristo allá, Cristo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que digan que soy un fanático! Que solamente yo esté hablando de Cristo. Cuando Cristo te llena, cuando Cristo te satura, nada del mundo puede venir a tu corazón. Les he contado este testimonio. Yo estaba recién convertido a Cristo, estaba caminando en el Señor, el gozo de mi primer amor, eran los primeros meses.
Yo me encerraba en mi habitación para leer la Biblia. Era sábado por la tarde, sábado por la noche, y se escuchaba a lo lejos la música de las cumbias. Y venía un dardo, hermanos, venía un dardo así. ¡Pac! Se le movía el piecito. Tan sencillo como quitarte la pijama, ponerte un pantalón, una camisa y llegar ahí a la fiesta y ser el ambiente de la fiesta. Así decía el dardo, hermanos. Pero yo estaba obsesionado por Cristo. Empecé a aprenderme la Biblia de memoria, pero solamente me quedé en el capítulo 1 de Mateo. Pero bueno, por lo menos el capítulo 1 de Mateo ni completo. Pero por lo menos empecé a aprenderme la Biblia de memoria, ¿no? Libro de la generación de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Abraham engendró a Isaac, bla, 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 bla. Ya no les digo eso. Entonces, amados, que Cristo sea nuestro todo. Amén. Para que todo lo demás sea nada. ¿Se dan cuenta de eso? Jacob se obsesionó por Dios. Jacob se obsesionó por Cristo. Y él llega al lugar que hoy se llama Dios, en la casa de Dios. Dejemos a Dios llenar nuestra alma, no solo nuestro espíritu. Nuestro espíritu ya está lleno de Cristo. Nuestro espíritu ya está lleno de Cristo. Dejemos a Cristo llenar nuestra alma. Vamos a hacer algunos ejercicios en la semana. Miren, muchas veces cuando doy alguna enseñanza aquí, entre semana vienen los retos. ¿Tú dijiste eso? ¡Cúmplelo! ¡Ay, Señor! Bueno, pero vamos a hacer retos. En la semana, en lugar de poner la música cumbianchera, ¿verdad? O la salsa, o la que les guste, la música gropera, lo que les guste, pongan alabanzas al Señor. Amén. Pongan la palabra de Dios, audible. En esos días que estuve solo en casa, porque Mónica estaba ya en casa con sus papás esta semana que terminó, Mónica y Jacqueline estaban en casa de mis suegros, bueno, en casa de mi concuño, pero ahí están viviendo mis suegros. Y David se iba a trabajar. Bueno, pues mientras yo tenía alguna actividad, ponía la palabra de Dios. Ponía la palabra de Dios. Nuestros canales del alma deben saturarse de Cristo. Procuremos saturarnos de Cristo. Porque en la medida que nos saturamos de Cristo, lo único que hablaremos será eso, Cristo. Pero si nos saturamos de películas, ¿ya viste la última película? ¿Cuál? A ver, vamos a ver. ¡Uy! ¡Qué buena película! 2 horas y media distraídos en lugar de leer la Escritura, en lugar de alabar al Señor. Y bueno, pues ya nos saturamos. No, hermano, pastor, mire, voy a hablar de la película que vino. Háblame de Cristo. Háblame de Cristo. Debe ser una obsesión para nuestras vidas. Y ya les dije, si invertimos, escuchen bien, si invertimos 10 minutos diarios, no mucho tiempo, 10 minutos diarios, terminaremos de leer la Biblia completa en todo un año, completita, con 10 minutos diarios. Así que si ustedes invierten de 20 a 30 minutos diarios en la lectura de la palabra, habrán leído la Biblia 2 veces al año. Más o menos. Hay 2 ministros que conozco, uno es un apóstol, otro es un profeta. Hace unos 10 años el profeta dijo, tengo el reto de leer 4 veces la Biblia al año. Voy a hacer eso, voy a esforzarme en leer la Biblia 4 veces al año. Haciendo matemáticas, ¿verdad? Y ni siquiera matemáticas complejas, nada de trigonometría, simplemente multiplicando y dividiendo. Si nosotros invertimos, escuchen bien, 1 hora al día leyendo la Escritura, 1 hora al día,
acabaremos de leer la Biblia 5 veces en el año. Pero hay que empezar con 5 o 10 minutos. Hay que empezar con 10 minutos. Después sumarle 15 minutos de lectura. ¿Saben algo? Bueno, esto a mí me sucede, ¿eh? Si lo quieren llamar adicción, llámenlo como quieran, pero a mí me sucede. Yo les he contado, empecé a leer la Biblia cuando yo estaba recién convertido en Cristo, empecé a leer la Biblia y lo que hice fue durante 17 meses leer todo el Nuevo Testamento completo. Cada mes, completo el Nuevo Testamento. Al siguiente mes, Nuevo Testamento. Al siguiente mes, Nuevo Testamento. 17 veces. Pero lo leía en un margen de 20 días. Así que los 10 días restantes del mes invertía en leer el Antiguo Testamento hasta donde me alcanzara el tiempo. Pero lo que ha sucedido con esto, y no lo digo por presunción, realmente no es mi intención esa. Lo que ha sucedido es que a medida que leo la Escritura, anhelo más y más y más. Y donde me falta una disciplina mayor es en la oración. Estoy orando todos los días. Todos los días hago mi inversión de tiempo para orar. Pero lo que yo deseo es que llegue el momento en que esté orando y no me dé cuenta de cuánto tiempo ha pasado. Que esté orando y diga yo, bueno, voy a invertir unos 15 minutos de oración. Y volteo a ver el reloj. ¿Cómo? Ya fue 1 hora y media. No, puede ser. Tengo muchas cosas que hacer. No, bueno, pero imagínense que estemos en la presencia de Dios a grado tal que al hablar con Dios, el tiempo pase desapercibido para nosotros porque la presencia de Dios nos toque, nos llene, nos obsesione. Y si bien tenemos actividades que hacer, pues hagamos las actividades que tenemos que hacer, pero hagamos un espacio para hablar con Dios. Y hagamos un espacio para que Dios nos hable. Hablamos con Dios orando. Dios nos habla con su palabra. Y también podemos hacerlo al revés. Leer su palabra para tener argumentos y venir ante el Señor y decirle, escrito está. Escrito está. Escrito está. Aleluya. Siempre que encuentren una bendición en la Escritura, márquenla. Y si tienen dudas, hablen con Dios y díganle, ¿esto es para mí o no, Señor? Pero cuando tengan la certidumbre que eso es para ustedes, díganle, Señor, está escrito. O le arranco la hoja. Como dijera aquella hermana en Cristo, decía, Señor, si no es para mí, tú le vas a borrar a la Escritura. A ver, bórrale, porque no es para mí. Y ese, bueno, ay, no le borraste, entonces es para mí. Bueno, es un poco infantil, pero lo que debemos hacer es, esto es mío, Señor, dámelo. Caleb dijo, ese monte es mío, dámelo. Hoy tengo el mismo vigor que hace 40 años. Caleb tenía 85 años de edad, hermanos. Tengo el mismo vigor que hace 40 años y esa montaña es mía. Y Josué le dijo, bueno, y tómala. Y poseyó Hebrón. Y Hebrón es significativo. Es territorio de David, el rey David. Caleb era descendiente de Judá. Bueno, amados, cuán importante es que nos obsesione Cristo. Vamos al punto 6, y si es posible de una vez los 7. Ahí en Génesis 35, 9 al 16. Génesis 35, verso 9. Vamos a ver otro paso de Jacob. Del 9 al 16 dice, aparecióse otra vez Dios a Jacob. Uno de los puntos referentes, tal vez no he hecho el énfasis completo, pero uno de los puntos referentes, cada paso de los 7 principios de la ley de la mente, cada paso es un contacto de Jacob con Dios. Yo diría en sentido negativo, en sentido diferente, es un contacto de Dios con Jacob. Dios habla al hombre, pero el hombre no escucha. Dice,
Aparecióse otra vez Dios a Jacob cuando se había vuelto de Padán Aram, y bendíjole, y díjole Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Aquí está la confirmación del nombre. En el punto 4, cuando Jacob continúa, el punto lo lleva a ser transformado por Israel, pero aquí Dios confirma. No será más tu nombre Jacob, sino Israel, dice. Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Príncipe de Dios. Verso 11, y díjole Dios, yo soy el Dios todopoderoso. La palabra omnipotente significa todopoderoso. Y le dice, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu simiente después de ti daré la tierra. Y fuese de él Dios del lugar donde con él había hablado, y Jacob erigió un título en el lugar donde había hablado con él, un título de piedra. La piedra que le seguía era Cristo, dice 1 Corintios 10. Dice un título de piedra, y derramó sobre él libación, y echó sobre él aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, nuevamente le llama Betel, casa de Dios. Verso 16, y partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando parió Raquel, y hubo trabajo en su parto. Aquí encontramos primeramente la confirmación del nombre Israel. Jacob el usurpador es confirmado ahora como Israel, príncipe de Dios, primogénito de Isaac, quizá no por derecho sino por usurpación, pero primogénito de Isaac con todos los derechos de primogenitura, y ahora él es confirmado como príncipe de Dios. Existen varios pasajes en la Escritura donde Dios se manifiesta y se invoca, escuchen bien, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, esto es importante. Nosotros lo leemos así como periódico, pero es importante. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Vamos ahí a Éxodo, no vamos lejos. En Éxodo, en el capítulo 3, aleluya. En el verso 15, Éxodo 3, verso 15, y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Y hay algo importante aquí, hay muchos textos en la Escritura que van a mostrarnos a Dios como el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Y esto es importante porque la palabra de tiene la significación de posesión. Jacob empieza a poseer a Dios como su heredad, como su patrimonio. Debo decirles, Dios no es un objeto. Dios no es un objeto. Dios es el creador de todas las cosas. Pero Dios permite que nosotros podamos decir, Jehová, tú eres mi Dios. Tú eres mío. Tú eres mi heredad. En eso consiste caminar la ley de la mente. Ya nos llamó la atención, nos atrajo y decidimos, sí, Jesús es mi Salvador personal. Amén. Pero luego continuamos caminando la senda que nos ha trazado y nos obsesionamos. Él viene a ser una obsesión en nuestras vidas y llega un momento en que lo poseemos. Él es mi Dios. Amén. Él es mi Dios. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Jehová en la morada de su santuario. Una de mis sobrinas quedó viuda hace años,
8 o 10 años aproximadamente. Su esposo partió a la presencia de Dios. Pero Dios no ha disminuido su bendición para la viuda y las huérfanas. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Dios les ha dado un carácter excepcional en Cristo. Yo no digo que debamos ser huérfanos para que el carácter excepcional de Cristo se forme en nosotros. No. Pero es importante que Él realmente llene nuestro corazón, que Él sea nuestra heredad, que Él sea nuestra posesión, que Él sea nuestra cuenta bancaria, que Él sea nuestro lugar de habitación, que Él sea nuestra protección, nuestro escudo, nuestro galardón sobremanera grande. Pero decirlo así, tú eres mi Dios. Saúl, el rey Saúl, decía a Samuel, vamos a adorar ante Jehová tu Dios. Tu Dios, no dijo mi Dios. David le dice a Salomón, y tú, hijo mío, Salomón, conoce al Dios de tu padre. Jehová era el Dios de David. Jehová era el Dios de David. Que podamos decir como David, Salmo 3, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis enemigos. Muchos son los que se levantan contra mí diciendo, no hay para él salud en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde el monte de su santidad. No temeré a 10 millares de pueblos que pusieren cerco contra mí. Gloria al Señor. Que podamos decir, Jehová es mi escudo, Jehová es mi galardón, Jehová es mi espada contra el enemigo. Jehová es mi calzado con el que puedo caminar la tierra de este mundo. Jehová es mi coraza de justicia. Que podamos decir, Él es mi protector. Eso lo dice el canto y está tomado en uno de los profetas menores. Él es nuestro protector. Pero al poseerlo a Él, entonces nosotros podemos disfrutar la vida en esta tierra, porque ya no solo hemos decidido por Cristo, ya no solo nos hemos obsesionado por Él, sino que ahora Él es nuestro. La ley de la mente opera en sentido negativo. Bueno, de pronto yo veo un videojuego. Yo no soy aficionado a los videojuegos, pero voy a decir, yo veo un videojuego. Se ve que es sencillo, me pongo a practicarlo. ¡Ay, qué juego tan sencillo es! Y no me doy cuenta, pero ya pasé 3 horas jugando el videojuego, ya lo aprendí a jugar. ¡Oh! Y entonces, de pronto, ya que aprendí a jugarlo, empecé a ganar. ¡Ay! Un bono. Vas a subir de nivel. ¡Oh, qué bueno! Y subo de nivel. Y sigo. Ya estoy obsesionado, ya 3 horas, 5 horas. Y no me doy cuenta que han pasado 5 horas y que estoy de ocioso, de inútil. Jugando. Y otro bono. Subo de nivel. Y subo de nivel. Pasan las semanas y mi relación con Cristo se apaga. Cuán importante es que no se apague nuestra relación con el Señor. Y que cada día el fuego continúe encendido. Hermanos, en el tabernáculo, y no voy a hablar del tabernáculo hoy, pero en el tabernáculo se sacrificaba un cordero por la mañana y otro por la tarde. Esto nos habla que por la mañana debemos reflexionar en los sufrimientos de Cristo y por la noche también. Y hay varios textos que nos hablan de ello. Hay que reflexionar sobre lo que Cristo padeció por nosotros para que un mugroso videojuego no llene nuestro corazón vacío. Cuán importante es reflexionar en los sufrimientos de Cristo para que no nos llene el mundo con sus atracciones.
Eso es importante. Y poder decir, Cristo. Lo cantábamos hace poco, ¿no? Hace rato, unos minutos atrás. Mi Cristo, mi Rey. Nadie es como tú. Gloria sea al Señor. Así que hasta este momento todavía operaba Jacob. Y Jacob nos habla de la naturaleza caída. Israel nos habla de la nueva naturaleza. Jacob nos habla del viejo hombre. Israel nos habla de Cristo en nosotros. Jacob nos habla de los anhelos del mundo, ¿verdad? Las corrientes de este mundo orientadas hacia el mundo. Israel nos habla un corazón orientado hacia Dios, hacia el Padre, hacia Cristo. Y decía a alguien, ya saben quién lo decía, ¿no? Cuando era más joven, la iglesia de mis padres, el Dios de mis padres. Hoy podemos decir, mi Dios, Cristo es mi Dios. En Génesis 28, 20 y 21 inicia la expectativa de Dios. Génesis 28, 20 y 21, vamos a ir. Ahí empieza la expectativa. Apenas eso es una expectativa. Versos 20 y 21. Si tornare en paz, esto está diciéndolo Jacob, a casa de mi padre. Vean, Jehová será mi Dios. Y esta piedra, la piedra que le seguía era Cristo, esta piedra que he puesto por título será casa de Dios. Y de todo lo que me dires el diezmo lo he de apartar para ti. Pero aquí hay algo importante. Hay una intención del corazón. Jehová será mi Dios. Pero ahora, cuando él ya ha llegado a El Betel, Dios es el Dios de Jacob. Pero, pastor, yo siento que ahí es como una condicionante de parte de Jacob. Si me das, te doy. Eso es verdad. Pero, Eso es verdad. pues yo acá en la práctica del mundo, digo, no, pues yo por qué voy a condicionar a Dios si Él es soberano. Y hermana, eso que usted tiene es un raciocinio distinto, porque mucha gente, yo conozco varios testimonios, mucha gente ha hecho eso. Señor, si haces esto en mí, yo haré esto en ti. Bueno, pues Dios les contesta y algunos cumplen, otros no. Pero no es, digamos, en el raciocinio que usted hace, digamos, estoy de acuerdo con usted, no es razonablemente correcto condicionar a Dios. Si ya tenemos su gracia para nosotros, ¿cómo condicionarle? Jacob había recibido la gracia divina al recibir la bendición de Isaac. Yo pregunto, paréntesis, yo quería terminar, pero vamos a avanzar un poco en esto. Yo pregunto, ¿creen ustedes que realmente Isaac fue engañado del todo? ¿Creen ustedes que realmente Jacob se pasó realmente como Esaú, su hermano? No lo creo yo. En realidad, Isaac, por el Espíritu, estaba bendiciendo a Jacob. Isaac en su alma quería bendecir a Esaú, pero por el Espíritu, Isaac estaba bendiciendo a Jacob, porque esa era la perfecta voluntad de Dios. También lo dije hace 1 o 3 semanas o un mes, también lo dije, Dios tenía mecanismos para darle la bendición a Jacob. Jacob, junto con su madre, y aquí en este caso fue Rebeca quien tomó la iniciativa, van y pretenden engañar a Isaac. Pero Isaac no fue engañado del todo, él va a decirlo. La voz es la voz de Jacob. El perfume, es el tufo, más que perfume, el tufo de sus vestidos es el de Saúl. Pues sí. Pero la voz es la voz de Jacob. Entonces, Isaac tuvo que conectarse con el Espíritu. Isaac nos va a mostrar la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Isaac va a mostrarnos cómo vivir una vida en el Espíritu, en alas de águila.
Isaac no fue engañado en un sentido real. Isaac entendió que el plan de Dios era bendecir a su hijo Jacob, porque Dios ya lo había profetizado. Cuando Rebeca está embarazada de mellizos y siente la lucha entre los mellizos ahí dentro del vientre, y no sé cómo era la lucha, pero de alguna manera ella sentía los malestares. Va ante el profeta y el profeta le dice: 2 pueblos hay en tu vientre y el mayor servirá al menor. Ahí estaba la bendición de Dios. Y Pablo va a decir, cuando aún no habían nacido, Dios ya había mostrado la decisión por Jacob, pero hay un detalle importante que nos da uno de los profetas menores cuando dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y ese detalle que nos da el profeta menor es que Esaú dijo: me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura ahorita si me voy a morir ahorita si no me das de comer? Eso es menospreciar. Hay una palabra que tiene que ver con la obediencia, pero la voy a mencionar ahorita muy a propósito de Jacob y Esaú. Esa palabra habla del ejército alemán, el ejército prusiano, que hoy es el ejército alemán. Los alemanes tienen una disciplina como ejército. Debe haber otros ejércitos parecidos, pero los alemanes tienen una disciplina como ejército. Si están en el frente de batalla y el general, el comandante les dice: no disparen hasta que yo dé la orden, ellos pueden ver al enemigo ya a 2 metros de distancia, y si no reciben la orden están esperando nada más. No disparan a discreción hasta que el comandante da la orden. Así que si Dios hubiese dicho: bueno, pues que se muera Esaú, total, a ver cómo camina con la primogenitura, los pocos minutos que le queden de vida, Dios lo habría bendecido. Pero Esaú es una sombra o figura de la carne, junto con Amalek. Pastor, la cifra se encuentra en Malaquías 1:3. Malaquías 1:3. A Esaú aborrecí. Es los versos 2 y 3. Yo os he amado, dice Jehová. Noten, aquí Israel le reprocha a Dios: ¿en qué nos has amado? Dice. ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y torné sus montes en asolamiento, su posesión para los chacales del desierto. Pero es así, hermanos. Es así. Miren, nosotros cumplimos la gran comisión testificando de Cristo a la gente. Y hay quienes injurian al cristiano. Hay quienes injurian al creyente. ¿Y cómo nos sentimos? Nos sentimos tristes. Yo pregunto: ¿cómo creen que se siente Dios? Yo diría, en el momento del rechazo Dios se siente triste. Pero en el momento de su ira, ¿quién podrá estar de pie cuando comience su enojo? Hay un texto en Apocalipsis que habla de la ira del Cordero. La ira del Cordero. Él vino como Cordero, pero un día vendrá como un toro de lidia. En un sentido espiritual, con los cuernos afilados. Es una alegoría nada más. Y golpeará cuando comience su ira. Eso es tremendo. Entonces, ¿cómo se sintió Dios cuando escucha: pues me voy a morir? ¿De qué me sirve la primogenitura? Cuando la primogenitura envolvía, más allá de la doble porción de herencia y de la autoridad patriarcal, el sacerdocio patriarcal. Ser sacerdote del Dios alto. Menospreciarlo. Vamos a parar ahí. Nos quedan todavía
agotar el sexto punto, ya lo mencionamos hoy, agotarlo, y el punto 7. Porque el punto 7 nos lleva a lo siguiente: ser dirigidos por Dios. Que cuando vayamos a salir a la esquina, digamos, Señor, ¿debo ir o no debo ir a la esquina? ¿Debo ir a Soriana o a Calimax? Escuchen bien, eso parece de risa. ¿Debo ir a Soriana o a Calimax, Señor? ¿O debo ir al Walmart? Es decir, voy a hacer mis compras. ¿A dónde debo ir a mis compras? ¿A Chedraui? ¿A Superama? ¿A Aurrera? ¿Bodega Aurrera? ¿Qué sé yo? Esto es importante porque en ocasiones Dios nos va a librar de atentados. No contra nosotros, pero si pasamos en medio de la balacera, pues ya saben lo que puede suceder. Pero Dios nos va a librar. Dios nos va a decir, hoy no vayas ahí. Hoy son especiales de martes, no vayas hoy. No vayas hoy. A veces no escuchamos al Señor, pero Dios quiere que lo escuchemos. Dirección establecida. Pero de eso hablaremos la próxima semana. Dios les bendiga, amados hermanos.